Los sonidos estimulables, sobre todo los altamente estimulables, tienen una probabilidad de integrarse fácilmente sin apoyo terapéutico. O sea que si llega un chiquito a mí y yo me doy cuenta que todos los sonidos son altamente estimulables, es un chiquito que no necesita realmente proceso terapéutico. O sea, yo lo podría iniciar, claro, pero para acelerar lo que inevitablemente iba a pasar. Hola, hola, bienvenida a tomarte este cafecito para el que también vamos a necesitar lápiz y papel, porque hoy vamos a hablar de una de las tareas que yo considero más importantes dentro del proceso de evaluación y que desafortunadamente muy pocas veces nos hablan de ella y de lo importante que es precisamente dentro de ese proceso de diagnóstico y pronóstico de los TSH, que es la estimulabilidad. Y como sé que este no es el único cafecito que nos vamos a tomar juntas, te invito a suscribirte a este canal para que no te pierdas ninguno de los espacios en los que compartimos aquí. Bueno, entonces, la estimulabilidad es una de las tareas de evaluación que me he dado cuenta que son de las más importantes y que desafortunadamente conocí bastante tarde. Ni siquiera sabía, de hecho, que se podía evaluar algo diferente a lo que decían los protocolos, porque hasta el momento en español no he conocido un protocolo que incluya tareas de estimulabilidad y realmente son muy, muy importantes. Pero pues vamos a empezar por lo básico, ¿no? ¿Qué es estimulabilidad? ¿Qué viene siendo? Como eso con qué se come, para qué sirve. Resulta que dentro del mismo proceso de aprendizaje de los sonidos del habla, pues claramente hay sonidos que son más fáciles, que son más difíciles y pues que sus características precisamente se aprenden de manera más fácil o más difícil. Eso también está muy relacionado a los apoyos que se recibe o que recibe el chiquito o la persona que está en ese proceso de aprendizaje, que realmente pasa en todo, pero en este punto refiriéndonos exclusivamente a sonidos del habla, pues hay sonidos que son más fáciles de producir porque tenemos como más apoyo o porque nos ayudan más. Es como, vamos a imaginar a un chiquito que le está costando decir el sonido de la R. Entonces, cuando se dan cuenta que le está empezando a costar, e incluso mucho antes, porque sabemos que muchas familias empiezan a trabajarlo desde muy chiquitos, empiezan a dar muchos apoyos. Entonces empiezan a hacerle, ay, que hagamos el sonido del carro, rrr, y no, mira, y pon la lengua atrás de los dientes, rrr, y empiezan a darle muchos apoyos que nosotros conocemos el nombre, que sabemos cómo son, pero que para ellos son simplemente como, ay, un proceso de estimulación, precisamente. Entonces, básicamente, la estimulabilidad responde a cómo, o la estimulabilidad hace referencia más bien a cómo el chiquito responde a esos apoyos. Básicamente, eso es la estimulabilidad. ¿Qué tan estimulable es un sonido? O sea, si yo le doy estimulación, logramos mejorar la producción. A eso hace referencia la estimulabilidad. Ahora, eso, ¿cómo se aplica realmente? Como, ¿qué, qué es lo que hay que hacer para reconocer si un sonido es estimulable o no es estimulable? Hay que tener en cuenta varios puntos importantes y es que la estimulabilidad nos puede dar, primero, un punto de partida para conocer el tipo de TSH, que de hecho eso también lo hablamos en uno de los primeros cafecitos que nos tomamos, que te voy a dejar el link para que lo puedas ver en caso de que no lo hayas visto. Y ahí conversamos un poco de cuáles son esas características que corresponden a cada uno de los tipos de TSH. Cuando hablamos de estimulabilidad, nosotras lo que estamos evaluando es si el cerebrito de este chiquito tiene la representación mental de ese sonido, que ya habiendo visto ese cafecito, habiéndonos tomado ese cafecito, sabemos que es toda la parte fonética, toda esa raíz fonética. Entonces la estimulabilidad lo que va a hacer es asegurarnos como desde dónde empieza ese error y qué tan fácil es para ese niño corregir el error. La estimulabilidad se tiene que evaluar en varios niveles. Se tiene que evaluar a nivel aislado, en sílaba, en palabra y en frase, como dependiendo de la respuesta que vayamos obteniendo. No todos los sonidos nos van a llegar hasta allá porque pues si fuera así muy seguramente no sería, o sea, no tendría una dificultad en ese sonido. Casi siempre a lo máximo que llega en esa palabra y eso, porque no es muy común, pero pues se puede evaluar en todos los niveles de producción como para ver qué tan estimulable es ese sonido. La estimulabilidad vamos a describir la tarea como de manera muy rápida y es que básicamente los sonidos que yo detecto que presentan un error a nivel fonológico, entonces volvemos a ese cafecito que nos tomamos antes en donde primero evaluamos todo lo fonológico y vimos cuáles son los sonidos que presentan error. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, para decir zapato, el chiquito está omitiendo las.
y cuando le pido que me diga, no sé, piso, también me lo está omitiendo. O sea que ahí hay un error en la S. Tenemos un error que hay que entrar a revisar si su raíz es fonética o es fonológica. Hasta ahí vamos muy bien. Cuando queremos averiguar esa raíz del error, entramos entonces a las tareas de estimulabilidad. Lo que yo quiero en estimulabilidad es entregarle ayudas al chiquito para que produzca el sonido. Entonces quiero ver qué tan fácil es para él corregir ese error cuando yo le doy apoyo, porque ya sabemos que solito no lo puede hacer. O sea, solito no pudo, no se le facilitó, entonces voy a darle apoyos para que lo pueda producir. Los apoyos van a ir siendo progresivos. Los apoyos que son pistas, lo que ya conocemos como pistas. Si no sabes cuáles son las pistas, de pronto en la próxima cápsula lo hablamos, pero las pistas básicamente son como ayudas que yo le doy al chiquito para que reconozca qué es lo que tiene que hacer para producir ese sonido. Cuando yo le doy esas pistas, que las principales son las fonéticas, cuando le digo pon la lengua en este lugar, cuando le describo qué tiene que hacer, cuando le muestro qué tiene que hacer, cuando lo hago sentir lo que tiene que hacer, todo eso son apoyos fonéticos. ¿Por qué? Porque le estoy guiando en dónde tiene que ubicar las estructuras. Y en estas tareas de estimulabilidad, esos son los principales apoyos que se usan. Entonces, yo estoy en esta tarea y vamos a imaginar que dentro de mi evaluación fonológica, yo me di cuenta que había error en 5 sonidos. Entonces, de esos 5 sonidos, yo quiero averiguar cuáles son estimulables. Y voy a ir uno por uno. Eso sí es muy importante. Estimulabilidad no se evalúa de primero todos los sonidos a nivel aislado, luego todos los sonidos a nivel de sílaba, luego todos a nivel de palabra. No. Uno por uno para que el chiquito realmente se pueda concentrar en ese sonido. Y lo que voy a hacer es darle ayuditas. Entonces, para el sonido de las, lo primero que le voy a decir es, por ejemplo, vamos a hacer una sonrisa y con la lengua detrás de los dientes hacemos s. Inténtalo tú. Lo que hice fue describirle exactamente qué era lo que tenía que hacer con sus estructuras anatómicas del habla para producir ese sonido. Y vemos si lo logra. Si no lo logra, voy a darle una ayudita extra, que sería tal vez un apoyo visual. Mira, así tienes que poner, o tal vez le muestro cómo se hace con mi propio modelo. Y ahí entonces el chiquito vuelve a intentar hacer esa producción a ver si lo logra. La idea, no hay como una estructura que nos diga, o por lo menos no que yo haya leído hasta el momento, que nos diga exactamente cuántos apoyos tenemos que dar. Pero pues realmente se hace como un sondeo de que tú esperas que de 10 apoyos responda tantos, no sé qué, pero pues sabemos que dar 10 apoyos en un proceso de evaluación es demasiado, es un montón. Entonces yo siempre, mi promedio son 3, como si después de que le di 3 apoyos no me logró el sonido aislado, pues quiere decir que ese sonido no es estimulable, porque no hubo ningún intento, o sea, no hubo ninguna corrección en la producción. Entonces, pues ese sonido no es estimulable y pues ahí quedó. Entonces, vuelvo y retomo. Tenemos el sonido aislado y digamos que en el segundo apoyo me respondió al sonido aislado y pudo hacer s. Listo, eso quiere decir que ese sonido es estimulable a nivel aislado. Ahora, yo tendría que hacer el tercer apoyo para comprobar que realmente sí es estimulable y no fue como de suerte. Pero lo que pasa, o esto sí, de verdad es completamente mi interpretación, esto no está respaldado por ninguna evidencia científica, pero si a mí un chiquito me responde a la producción del sonido cuando yo le digo, o sea, cuando le muestro la imagen de la boca y le digo, pon los dientes así, pon la lengua así y haz ss, y lo hace, pues quiere decir que sí hay una respuesta positiva. O sea, no fue como que, ay, de buenas que lo supo hacer, pero no, o sea, con apoyo lo logró y necesito solamente 2 apoyos. O sea, el tercero sería como para recomprobar, corroborar que realmente sí hay una estimulación de ese sonido, pero pues hubo respuesta, el chiquito pudo hacer esa corrección que era lo que yo estaba buscando. Entonces ahí yo determino que ese sonido es estimulable a nivel aislado. Luego entonces voy a ver si es estimulable a nivel de sílaba, que aquí ya es donde se quedan muchos chiquitos, porque cuando el chiquito me lo logra producir a nivel aislado, pues quiere decir que es estimulable a nivel fonético, o sea que está la raíz de ese sonido, solamente que todavía no se ha instaurado completamente, pero que cuando se lo recuerdo, la escoge y lo puede producir. Y se acuerda dónde es que tiene que ubicar la lengua, y se acuerda cómo es que tiene que salir el aire, y se acuerda todo. En ese momento se acordó y el cerebro recuperó esa información y la pudo ejecutar. O sea, la representación mental está. Que se use o que no se use, bueno.
eso es otro cuento, pero de que está, está, o sea, la tiene. Entonces ya luego paso al siguiente nivel, que ya es un nivel fonológico. En cuanto yo junto dos sonidos, ya estoy hablando de un nivel de producción fonológica. Y lo que voy a hacer en este nivel de producción fonológica es procurar que esa vocal que yo escogí sea muy cercana a el sonido o a las características fonéticas de ese sonido consonántico que estoy trabajando. Por ejemplo, cuando yo hago s, yo me voy a dar cuenta que yo no tengo mucha apertura mandibular, que mis labios no están muy abiertos, que no hay mucho movimiento lingual. O sea, es un sonido muy estático, vamos a llamarlo así. O sea, como que no hay mucha movilidad acá. Por lo tanto, tengo que buscar una vocal que tampoco requiera tanta movilidad, porque no es lo mismo decir sa a decir sí. Entonces, en el sí me quedé casi, casi que en la misma posición. O sea, tú y yo sabemos que no es exactamente la misma posición, porque eso varía. Pero acorde a los principios de coarticulación, tener esa conexión cercana entre las características fonéticas de la consonante y las características fonéticas de la vocal facilitan la producción. Entonces ahí es otro apoyo que le estoy dando para ver si ese cerebrito logra juntar esos dos sonidos. Y así tengo que hacer el análisis con todas las consonantes, revisar qué tanta apertura mandibular tienen, qué características tienen, cómo se produce para ver qué vocal le voy a poner para esa repetición. Que de hecho eso es algo que yo siempre le he criticado a las pruebas de evaluación fonético-fonológicas, que casi siempre esas tareas de repetición de sonidos son con la A. Entonces siempre es pa, ba, sa, ma, o sea, todo es con la A. Y la A realmente es un sonido que en muy pocas consonantes, es un sonido que en muy pocas consonantes es cercano, o sea, que ese principio de coarticulación se respeta, no sé cómo decirlo, realmente se dice bien. Entonces, la A es un sonido, no es un sonido universal, o sea, no es que la A se use para todo porque es el primer sonido que escuchamos y que siempre, con el que siempre jugamos, no, o sea, hay que revisar exactamente cuáles son las características y cómo puedo yo ayudar a la producción de ese chiquito. Una vez logré que seguimos los mismos principios, o sea, si él logró ser estimulable a sonido aislado, luego voy a evaluar lo mismo con sílaba, con las tres pistas, con las tres ayuditas. Los apoyos para sílaba son lo mismo, o sea, yo lo que voy a hacer es describirle las características de cada sonido para que los logre juntar. Incluso acá ya puedo integrar otras cosas. Yo lo que hago y lo que a mí más me gusta es integrar pistas metafóricas. Entonces yo les explico el sonido de la llanta desinflándose. Si es necesario lo asocio a una pista fonética, pero explico el sonido con la pista metafórica y luego le doy otra pista metafórica para la I, por ejemplo. Entonces tengo la I, que es el niño tomándose la foto, por ejemplo, que es una de las tarjeticas de Elizabeth que a mí me encantan. Entonces, con las tarjetas de Elizabeth tenemos el sonido de la serpiente y el sonido del niño tomándose la foto. Y le explico que el niño tomándose la foto está haciendo I porque está sonriendo y pues la serpiente está haciendo S. Y vamos a juntarlas. Entonces, sí. Y él lo tiene que intentar. Ahí di apoyo para ambos sonidos y di apoyo esa, para esa mini cadena sonora que acabo de crear. A ver cómo nos va. A ver si sí logro tener respuesta. Y lo mismo, voy a hacer tres intentos, voy a intentar dar tres apoyos a ver si obtengo respuesta. Si logro pasar el nivel de sílabas, o sea, si me doy cuenta que es estimulable, voy a palabra con el mismo sonido. Yo sé que aquí esto puede llegar a sonar muy largo, porque pues sí, hay que dar tres apoyos por cada sonido, por cada nivel, bueno, en fin. Pero realmente casi siempre los niños se quedan en el primer nivel de producción. Casi siempre nos quedamos en nivel aislado, porque pues precisamente por eso es un TSH. Casi siempre me doy cuenta, listo, es fonético o no es fonético y cuando llego a sílaba no obtengo respuesta o no es tan fácil, entonces pues tampoco es que yo vaya a tener que hacer con los 10 sonidos en los que se presentan el error, entonces todas los intentos de producción. Que eso me hace acordar otra cosa. Cuando yo evalúo estimulabilidad o cuando tengo que evaluar estimulabilidad y me doy cuenta que son muchos los sonidos afectados, o sea que estoy ante un colapso fonético que es un chiquito que muy pocos sonidos me los está produciendo donde tiene que producirlos, muy pocos sonidos me los está produciendo bien, entonces yo tengo que empezar por una tarea de repetición antes
de hacer la evaluación fonética, de hacer la evaluación de estimulabilidad. Que igual, paréntesis rápido, cuando yo doy el modelo comunicativo, o sea, en una tarea de repetición, yo ya estoy dando apoyo. O sea, ahí ya no me estoy dando cuenta del, como del, ¿cómo decirlo? Como el conocimiento base del niño, o sea, como ya no es espontáneo, ya le estoy dando un apoyo. Cuando yo le digo, di sa, esto ya fue un apoyo, ya escuchó qué es lo que tiene que hacer. Cuando le digo di silla, es un apoyo, ya escuchó qué es lo que tiene que hacer. Y hay chiquitos que responden muy bien al apoyo auditivo, a esa ayudita de darles el modelo y que ellos solamente tengan que repetir. Hay niños que responden muy bien a eso. Entonces ahí ya eso no es una tarea espontánea, ya no estoy evaluando un nivel de producción pues sin ningún tipo de ayuda. Entonces cuando tengo muchos sonidos afectados, yo sugiero que empecemos con una tarea de repetición. Entonces, bien sea con palabras o con sílabas, pues la más fácil es con sílabas, para ver qué sonidos, perdón, para ver qué sonidos sí se logran decir a partir como de ese apoyo auditivo. Si solamente diciéndole di ma, el niño me responde con ma, quiere decir que es un sonido estimulable de una vez. O sea, ni para qué me voy a ir a hacer toda la evaluación de los tres niveles, de las tres pistas por nivel. O sea, no es necesario. Ya me di cuenta que sí es estimulable. Me voy con los que ahí no obtuve respuesta o seguían sustituyendo, seguían presentando error. Si con todos se seguía presentando error, quiere decir que esa prueba de estimulabilidad va a ser bastante extensa y que va a ser un proceso de evaluación probablemente muy extenso, pero que es completamente necesario. O sea, sí o sí hay que hacerlo. Entonces, puntos importantes. Primero, si es un TSH muy severo, hacemos una prueba, una tarea, perdón, de producción por repetición para determinar exactamente qué sonidos vale la pena llevar a esa tarea de estimulabilidad. Segundo, aproximadamente, insisto, no es como que haya una regla, de hecho la regla en la evidencia científica es otra, aproximadamente 3 apoyos por nivel de producción para comprobar que ese sonido sí es estimulable o que no es estimulable. Ahora, cuando yo hago eso, la respuesta rápida o mm, ¿cómo decimos? Como el diagnóstico que yo voy a dar, es que la palabra no es diagnóstico, pero no se me ocurre otra en este momento. Pero lo que yo voy a decir es, ¿el sonido es estimulable o no es estimulable? Eso es como el resultado. Pero detrás del resultado, para mí misma, yo tengo que tener una descripción de ese resultado. Y eso tiene que ser mucho más específico, mucho más puntual. Ahí lo que yo tengo que hacer es, por ejemplo, decir, no sé, el sonido es altamente estimulable, o sea, solamente con que yo le dijera sí de una, me dijo sí. Con que le dijera silla, me repitió silla, pero cuando se lo pido que me lo diga solito, o sea, por denominación, no lo logra. Ese es un sonido altamente estimulable, porque con un mínimo apoyo de una responde. Hay sonidos mínimamente estimulables, que son los que necesitan mucho apoyo para decirse, para producirse, pero que se dicen con apoyo. Pero eso es un análisis más, como más detrás de bambalinas, como más posterior, porque yo de todo eso tengo que tomar apuntes, ¿no? Entonces le entregué estas ayudas, obtuve o no obtuve respuesta, le entregué esta ayuda, obtuve o no obtuve respuesta, cómo me fue con cada uno. Tengo que hacer un análisis real de cada una de las respuestas que obtuve con eso. ¿Para qué me va a servir a mí evaluar estimulabilidad? Que es una de las grandes preguntas. O sea, no es solamente para determinar si el TSH es fonético o fonológico. No es para eso. De hecho, ni siquiera está diseñado para eso. Estimulabilidad o las tareas de estimulabilidad realmente están diseñadas para determinar el pronóstico del caso de ese chiquito, del proceso de ese chiquito. La tarea de estimulabilidad a mí lo que me va a permitir es determinar qué tan rápido o qué tan demorado podría llegar a ser ese proceso. Básicamente eso. Entre más sonidos estimulables tenga yo, más rápido se espera que sea el proceso. Entre menos sonidos estimulables tenga yo, más demorado se espera que sea el proceso. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo sonidos estimulables, quiere decir que ese chiquito ya tiene la representación mental del sonido.
Y es mucho más fácil agarrar esa representación mental e integrarla que crear la representación mental. Entonces, por eso me dicen a mí, si tu chiquito responde a una ayuda, pues muy seguramente es un proceso que va a salir muy rápido. Y de hecho, los sonidos estimulables, eso sí, comprobado científicamente por experiencia, o sea, por todo, los sonidos estimulables son los que más rápido entregan resultados. Y muchas veces yo me aprovecho de eso y al principio cojo dos sonidos estimulables y dos sonidos no estimulables, porque yo sé que los dos estimulables me van a dar resultado mucho más rápido. Y eso me da ganancia en la inteligibilidad, me permite mostrar resultados y me permite generarle confianza al chiquito. Los sonidos estimulables disminuyen notablemente la frustración dentro de los procesos de intervención de TSH, pero muchísimo. O sea, es impresionante cómo el que él se sienta capaz de que con una ayudita, de que con una pruebita, de que con este apoyo puntual logró hacerlo, ya lo empodera un montón y dice, sí puedo. Mientras que, pues claro, en un sonido no estimulable, en el que por más apoyos que yo le dé todavía no lo logra, pues hay mayor probabilidad de frustración. Entonces yo por eso también busco como que ese análisis me sirva mucho en el proceso de intervención. Entonces yo ya sé cuáles son los sonidos altamente estimulables y los mínimamente estimulables o los no estimulables. Entonces estos dos sonidos son los que seguramente más me van a costar y estos son los que me van a ayudar a impulsar a ese chiquito, el proceso de ese chiquito. De hecho, hay evidencia que dice que los sonidos estimulables, sobre todo los altamente estimulables, tienen una probabilidad de integrarse fácilmente sin apoyo terapéutico. O sea que si llega un chiquito a mí y yo me doy cuenta que todos los sonidos son altamente estimulables, todos los sonidos en los que se presenta error son altamente estimulables, es un chiquito que no necesita realmente proceso terapéutico. O sea, yo lo podría iniciar, claro, pero para acelerar lo que inevitablemente iba a pasar. Mientras que con los sonidos no estimulables es mucho más probable que ese proceso tome más tiempo y que sea más difícil. O sea, mentiras. Más difícil en el sentido de lo que hablamos. Tolerancia a la frustración, responder ante estímulos, integrar el sonido. Eso es lo que hace más difícil el proceso, más demorado. Porque pues se va a frustrar, es inevitable, se va a frustrar porque es un sonido que le cuesta y que el no tener la representación mental del sonido pues hace que sea más complejo. Entonces, básicamente, la estimulabilidad lo que nos permite es ver el chiquito qué tanto apoyo necesita o qué tan bien nos puede responder con los apoyos que le damos. Y eso qué tan fácil o qué tan beneficioso va a ser para el proceso. La estimulabilidad realmente está diseñada para determinar el pronóstico de ese proceso terapéutico. Yo evalúo estimulabilidad en un TSH para ver qué tan rápido o qué tan demorado va a ser ese proceso. Que ojo, es un pronóstico. O sea, es como una planeación, como lo que se espera, pero tenemos que tener en cuenta que hay muchos otros factores dentro de los procesos que influyen en el pronóstico y no es solo la estimulabilidad. O sea, la estimulabilidad nos da un indicio, perdón, de cómo está el aprendizaje de ese sonido, como en qué etapa está y qué tan difícil va a ser. Pero no quiere decir que porque yo tenga tres sonidos estimulables y tres no estimulables, entonces que estos automáticamente se van a lograr así porque sí, porque puede que tengamos otros factores dentro del proceso que influyan mucho en eso y que no sea tan fácil. Entonces la estimulabilidad es realmente como un hilito del pronóstico, pero es ese hilito del pronóstico que está directamente relacionado con lo que viene siendo la producción del sonido, porque todo lo demás que está dentro del pronóstico son cosas que no están directamente relacionadas con la producción del sonido, que el desarrollo del lenguaje, que otros diagnósticos, que los procesos cognitivos, que los procesos de pensamiento, todo eso influye muchísimo, pero nada de eso está relacionado directamente con la producción del sonido, mientras que la estimulabilidad sí está relacionada directamente con la producción del sonido. Entonces es básicamente como sentarnos a hacer el análisis de todo eso para determinar el pronóstico de ese chiquito. Pero ya sabemos que estimulabilidad es estimular la producción del sonido para ver si así obtenemos respuesta. Y eso tiene que estar incluido sí o sí en todos los procesos de evaluación de TSH. O sea, evaluar estimulabilidad nos ayuda mucho, mucho, mucho a poder realmente conocer cómo podemos ayudar a ese chiquito. Porque ahí también me doy cuenta qué apoyos le sirven más.
Tal vez es un niño al que los apoyos visuales no le funcionan tanto, tal vez es un niño al que los apoyos auditivos no le funcionan tanto, que las metáforas son las que más le funcionan. Entonces ahí también hago un análisis de qué es lo que más le puede funcionar a ese chiquito. ¿Listo? Espero que con esta cápsula hayas podido conocer un poco qué es estimulabilidad, cómo se aplica así de manera general. Si te gustaría profundizar, te quiero contar que en este momento estamos en la preventa de Amatista, que es el programa de actualización en TSH. Es un programa al que de verdad le meto muchísimo corazón, así que si de verdad quieres profundizar en estos procesos, escríbeme y te cuento todo lo que viene dentro del programa y nos veremos en un próximo cafecito para que sigamos compartiendo y aprendiendo juntas. Chao.